esta hora. Rogamos, Señor, que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo pueda llenar este salón, pero también pueda llenar nuestros corazones. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Marcos, y de allí vamos a leer los versículos 21 en adelante. Dice el texto: entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen? Damos gloria a Dios por su santa y divina palabra. El Evangelio según San Marcos es uno de los evangelios que de manera particular me apasiona. Marcos, un jovencito, hay algunos estudiosos que creen que Marcos fue el primero de los evangelios que se escribió. Marcos, también presumen los estudiosos, que todo lo que escribió fue justamente lo que escuchó, lo que aprendió de Pedro, de lo que Pedro contaba. Algunos dicen que Marcos era un uperetai, era una persona que vivía para memorizar cosas. De ahí que pudo recordar lo que aprendió del apóstol Pedro. Marcos es interesante a nivel de la forma en cómo escribe, porque Marcos se centra más en las obras de Jesús que en sus discursos. Todos los evangelios presentan una característica de Jesús como Hijo de Dios, pero Marcos se enfoca en Jesús como Hijo de Dios que hace milagros, que hace muchas obras. Por eso el énfasis marcado de Marcos en los milagros de Jesús. De hecho, si leemos el libro de Marcos, nos daremos cuenta que los relatos son cortos. De hecho, es el evangelio más corto de los 4. Y es como que entre una escena y otra, entre una historia y otra, Marcos no invierte tiempo en contextualizar. Simplemente termina Jesús de un lado y luego dice, y de repente se fue para el otro lado. Y luego Jesús hizo aquello. Y luego se movió para el otro lugar. Presenta a Jesús como ese hombre de acción. En el primer capítulo del libro de Marcos, antes de comenzar a hablar de Jesús como ese hombre de acción, lo primero que Marcos quiere dejar por sentado a su audiencia es que de quien él va a hablar es alguien que tiene autoridad del cielo. Por eso, luego de describir el bautismo de Jesús, el llamado de Jesús de parte de Dios a que se bautizara, a recibir el Espíritu Santo y vencer la tentación en el desierto, lo primero que Marcos hace es establecer que Jesús tiene autoridad. Dígale al que está a su lado, por favor, Jesús tiene autoridad. En ese contexto, dice la palabra de Dios, que entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Es interesante el concepto de enseñanza que menciona Marcos en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Para que usted pueda entender y asimilar rápidamente. Las sinagogas funcionaban en la semana como una escuela y los sábados era el lugar de culto. Era muy parecido a lo que estamos haciendo hoy. Teníamos un lugar de reunión, de adoración, y podía venir algún maestro, algún experto, alguien que conocía muy bien la palabra de Dios y dar un sermón. Lo mismo que hacemos hoy día. De repente invitan a un predicador, me invitaron a mí, no porque yo sepa nada, de hecho no sé nada, pero por lo menos me invitaron para que yo venga a compartir la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida, esperando que la haga la tuya también.
Lo mismo eran las sinagogas en ese tiempo. De ahí entonces que Jesús entra el sábado a la sinagoga y empieza a enseñar, porque Jesús era un maestro también. Conocía muy bien las escrituras y no había mucha objeción a que él empezara a enseñar, porque era común y frecuente esta práctica. Pero lo primero que dice el texto, mis queridos, es que cuando Jesús empieza a enseñar, automáticamente Marcos señala que lo hace, número uno, con autoridad. Y luego dice que no como los escribas y fariseos. Quiere decir que aunque los escribas y fariseos enseñaban, no tenían la misma autoridad que tenía Jesús. La pregunta es, ¿cómo podía tener Jesús autoridad para enseñar y por qué no la tenían los escribas y fariseos? Lo primero es, mis queridos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra de Dios. Jesús, él estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de lo que conocía de sí mismo. Estaba hablando con la autoridad que le había dado el Padre. Ahora bien, ¿implica esto entonces que nadie puede hablar con autoridad, siendo que solamente Jesús es la palabra y hablaba de sí mismo? ¿Dónde radicaba la diferencia de esa autoridad que tenía Jesús y la pseudo autoridad que aparentemente no tenían los escribas y fariseos? Lo que pasa, mis queridos, es que los escribas y fariseos era por costumbre que iban a la iglesia a enseñar. Iban a la sinagoga, agarraban un texto, leían un sinnúmero de citas, palabras, versículos, recitaban lo que estaba allí. Pero déjame decirte, mi querido, que la autoridad para poder hablar de la palabra de Dios viene primero de Dios y de un corazón que se ha dejado usar por el Señor. La autoridad para poder hablar de la palabra de Dios viene de alguien que vive la palabra. Es por esto que los escribas y fariseos no tenían autoridad, porque no la vivían. Eran los líderes religiosos, predicaban todos los sábados en la iglesia, pero no vivían conforme a esa palabra. Predicaban acerca de Dios, pero no estaban en contacto con Dios. De ahí, mis queridos, que para predicar la palabra de Dios con autoridad, no se necesita elocuencia, no se necesita haber cursado 10 años de teología, no se necesita haber leído 200 libros para predicar la palabra de Dios con autoridad. Solo se necesita que los miembros que la predican vivan conforme a esa palabra. Amén. Si ustedes quieren hacer un impacto importante en esta comunidad, deben vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Amigo que me escuchas, si quieres que tu vida cambie, debes vivir conforme a la palabra de Dios. Y el texto dice que los escribas y fariseos no enseñaban con autoridad y Jesús puso al descubierto esta realidad. Luego dice el texto que de repente aparece un espíritu inmundo en la iglesia. Yo no sé, porque yo no estaba ahí, pero mis queridos, muy fácilmente podemos inferir que este espíritu estaba muy familiarizado con esa sinagoga. ¿Usted entiende lo que digo? Probablemente ese espíritu era un miembro que todos los sábados iba a esa sinagoga. Iba a la sinagoga, participaba de los servicios, pero no había nada en esa sinagoga que le impedía estar. No es sino hasta que aparece Jesús hablando con autoridad acerca de la palabra, que este espíritu entonces se inquieta por su presencia y lo primero que le dice es: Jesús, ¿qué tú estás haciendo en este lugar? ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo fue que dijo? ¿Has venido para destruirnos? No sé si usted entiende el plural ahí. Aparentemente no solo era un espíritu, habían varios espíritus en la iglesia
que adoraban los sábados en la iglesia, y como no se predicaba la palabra de Dios con autoridad, como la iglesia no vivía la palabra de Dios con autoridad, como no se estaba predicando directamente a Dios en esa iglesia, no había ninguna incomodidad para el enemigo en ese lugar. Pero cuando Jesús entra, automáticamente el enemigo tiene que huir, mis queridos. Si ustedes quieren que la palabra de Dios se predique con poder, que Satanás no tenga influencia en esta iglesia, que Satanás sea parte de las familias, que Satanás no pueda tener lugar en este lugar de adoración, mis queridos, debemos vivir la palabra de Dios. Amén. Y solamente cuando Jesús entra con autoridad, este espíritu se inquieta y tiene que salir. Dice el texto que cuando el espíritu intenta hablar con Jesús, versículo 25, Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Con relación a los espíritus inmundos, en tiempos de Jesús existían los llamados y famosos exorcistas. Y ojo, yo estoy convencido de que los espíritus todavía tienen presencia en nuestra sociedad. O sea, esta lucha espiritual que tenemos, la Biblia dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que dominan el mundo de maldad. Mi querido, Satanás solamente ha cambiado la forma en cómo a lo mejor se nos manifiesta, pero él sigue manifestándose para atacar al ser humano. Quizás Satanás sabe que a lo mejor no va a venir y a poseer a una persona como lo hacía en tiempos bíblicos, porque probablemente eso no va a ser ningún efecto positivo para él. Paso a explicar. Si eso ocurriera frente a alguno de ustedes, lejos de usted alejarse de Dios, eso le haría a usted entender que hay que buscar más al Señor. ¿Entienden? Pero hay otro tipo de persona en la sociedad que cuando ve esa manifestación dice: no, ese muchacho tiene un problema mental. ¿Me entiendes? Y a esa persona, a lo mejor, como lo va a interpretar como un problema mental, no le va a llamar la atención de que es Satanás que está actuando. Entonces, en función al contexto social, Satanás puede cambiar la forma en cómo se manifiesta para engañar a la gente. A lo mejor a un tipo de persona, Satanás lo puede persuadir con tentaciones, con dinero, lo puede tentar con ganancias malavidas, lo puede tentar destruyendo su familia, lo puede tentar con las drogas, con el alcohol, con la depresión, con los problemas. Porque es la forma en la que Satanás puede conseguir que esa alma esté esclavizada del pecado. Pero no olvidemos que cualquier esclavitud con el pecado implica que estamos bajo la sombra de Satanás, mi querido. Pero Jesús vino con autoridad para hacernos entender a nosotros que no importa el grosor de las cadenas que Satanás tenga contigo, Él tiene poder y autoridad de hacerte vencer el pecado. Que no importa el problema grande que estés pasando en tu vida, Jesús tiene autoridad para vencerlo. Y que no importa qué tan atado estés, cuando Jesús llega a tu vida, Satanás tiene que salir. Dice el texto que Jesús ni siquiera habló con el espíritu. Solamente le ordenó salir. Mencionaba ahorita, en tiempos de Jesús existían los exorcistas. Cuenta Josefo, hablando de uno que existía en tiempos cercanos a los tiempos de Jesús, que agarraba un anillo que tenía unas raíces medicinales utilizadas por Salomón, lo ponía en la nariz de la persona, empezaba a leer escritos de Salomón y el espíritu salía. Los exorcistas hacían grandes ceremonias tratando de expulsar a los demonios. Pero mi querido, Jesús no necesita hacer nada de eso. La expresión que utiliza el texto es que Jesús automáticamente le dijo: cállate y sal de aquí.
O sea, no me dio palabras con el enemigo, simplemente le dijo, vete de este lugar. Tú no tienes lugar en la casa del Señor. Tú no tienes lugar en un corazón que me sirve. Tú no tienes lugar en la iglesia Centro Arroyo Hondo, porque esa iglesia está bendecida por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Satanás no tiene poder en tu vida. Luego dice el texto que ellos quedaron maravillados justamente porque este hombre estaba haciendo cosas que nadie había hecho anteriormente. Y luego entonces, una vez que Jesús ya demuestra su autoridad contra el mal, contra el enemigo, el texto menciona que Jesús empieza haciendo el primer milagro en favor de la gente. Dice el texto, versículo 29, que al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y con Juan. Dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y le servía. Yo debo decir, ando con mi esposa aquí, ando con mi cuñada, yo hubiese hecho lo mismo que hizo Pedro con mi suegra, ¿verdad? Soy un buen nuero. No puedo decir quizás que todo el mundo piense lo mismo, pero sí, yo hubiese hecho lo mismo que Pedro, hubiese hecho la misma diligencia, ¿verdad, mi amor? Claro, hago la misma diligencia por mi suegra. Si mi suegra tiene algo, hay que resolver. Eso es así. Entonces Pedro parece que se llevaba bien con él. Hay otros hermanos que a lo mejor dicen, no, mira, es la que sube la fiebre sola, que la sube sola. Pero no, Pedro fue un buen nuero, como lo hubiese sido yo y quizá ustedes también, en buscar la solución a la suegra. Dice el texto que cuando salen de la sinagoga automáticamente le dicen a Pedro, mira, tu suegra está recostada, tu suegra está mala con fiebre. Yo no sé si a los hombres aquí les da fiebre, pero yo puedo decir que no hay una cosa más inservible que un hombre cuando le da fiebre. Hermanos, no hay alguien más ñoño que no, o sea, la ñoñería hecha persona es un hombre cuando le da fiebre. Hermano, yo esta mañana me levanté y fui gritando donde mi esposa. Le dije, mi amor, yo creo que me va a dar fiebre. De verdad, o sea, yo me levanté enfermo, me dolía el cuerpo, me sentía con mucho frío. Y ojo, no soy friolento para nada, todo lo contrario. Y le dije, mira, yo siento un dolor en el cuerpo. Y ella me dijo, ven, vamos a ver qué hacemos por ti. Pero con tan solo yo pensar en que me puede dar fiebre, yo me pongo nerviosa de una vez. Las mujeres son un poquito más, menos ñoñas, están acostumbradas quizás a exponerse al dolor constante, más que uno. Pero sí, la fiebre es difícil. Y ahora imagínense en tiempos de Jesús, cuando no había una acetaminofén. ¿Entiendes? O sea, no había acetaminofén que te calmaba la fiebre, que te calmaba los síntomas rápidamente, sino que a lo mejor utilizando hierbas medicinales, no sé, algunos trapos húmedos, la fiebre se convertía en un dolor incómodo y probablemente la persona podía morir de fiebre si no se trataba adecuadamente. Por esa razón, cuando le da la fiebre a la suegra de Pedro, todo el mundo se alarma. Hoy, repito, hoy con un acetaminofén tenemos, pero en ese caso había que resolver rápidamente porque podía pasar cualquier otra cosa. Quizás era otra situación y la fiebre era simplemente el síntoma de esa batalla que tenía el cuerpo contra esa otra enfermedad. Entonces se necesitaba alguien que pudiese obrar rápidamente en esta mujer. Y al ver que Jesús estaba presente, mis queridos, al ver que Jesús tenía autoridad para expulsar los demonios. Recuerden que cuando Jesús lo hizo, todo el mundo se quedó maravillado. Primero, hablaba con autoridad. En segundo lugar, expulsaba a los demonios de una manera contundente. No tenía que hacer obras ni shows teatrales tratando de demostrar a los demás que él lo había hecho.
había hecho cosas que nadie había visto. Y si este hombre hablaba con autoridad, tenía poder para expulsar a un demonio, pues también tenía poder sobre la salud. Y es lo último que quiero que sepas esta mañana. Jesús tiene poder para restaurar nuestra salud. Amén. Y dice el texto que cuando le llevaron a Jesús, a esta mujer, mis queridos, Jesús no tuvo que buscar un remedio, Jesús no tuvo que hacer nada por ella. Simplemente tocarla, levantarla y automáticamente la fiebre le cedió. Dice el texto que tan pronto él la levantó, se le pasó la fiebre y de inmediato esta mujer les estaba sirviendo. Un poder convencedor, restaurador, sanador, que puede devolverle la salud a cualquier persona. Mis queridos, estamos hablando de un Jesús que está dispuesto en esta mañana también a restaurar tu vida. Estamos hablando de un Jesús que tiene autoridad sobre el mal. Estamos hablando de un Jesús que tiene autoridad de devolverte a ti la paz que necesitas en tu matrimonio. Estamos hablando de un Jesús que tiene la autoridad de devolverte la obediencia de tus hijos y la armonía con tus hijos. Estamos hablando de un Jesús que tiene la autoridad de devolverte el dominio financiero que te tiene atormentado y no te deja dormir. Estamos hablando de un Jesús que tiene la autoridad de quitar la depresión de tu vida y llenarte de su gozo eterno. Estamos hablando de un Jesús que puede devolverte la salud, que aunque quiere que vayas al médico, sí, que vayas al médico y te trates, porque les ha dado dones a ellos, pero que no te olvides que la verdadera salud viene de parte de Dios. Estamos hablando de un Jesús que está dispuesto a restaurar a los hermanos de esta iglesia. Porque aunque tienes mucho tiempo aquí, probablemente estás lejos de Cristo. Estamos hablando de un Jesús que te está mirando en esta mañana y sabe cuánto tiempo tienes que no doblas tus rodillas para hablar con Él. Ahogado, ahogada por las ocupaciones de este mundo, por el deseo de seguir adelante, pidiendo al Señor que te conceda los deseos de tu corazón. A lo mejor incómodo, incómoda con Dios porque sientes que no te ha bendecido. Ya no le buscas, ya no oras, ya no hablas con Él, ya no estudias su palabra. Vienes aquí pero estás vacío. Jesús tiene la autoridad de llenarte completamente en esta mañana. Estamos hablando de Jesús que creó los cielos y la tierra y que quiere hacer de ti una nueva criatura hoy. Estuvimos hablando esta semana de ese poder de Jesús con los samaritanos, con Nicodemo, de dar esa agua de vida de la cual no tendremos sed jamás. Pero lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Nosotros como cristianos tenemos un problema. Y es que cuando estamos sumergidos en tribulaciones, en vez de ir a Jesús, nos alejamos de Él. Mi querido, si estás siendo maltratado por el enemigo, si sientes que tu vida está al borde del precipicio, ven a Jesús porque Él tiene el poder y la autoridad de restaurarte para siempre. Amén. ¿Te gustaría ser restaurado por el Señor en esta mañana? Pues si es así, pido que te pongas en pie y podamos hablar con el Señor y le podamos pedir que restaure nuestras vidas. Dios y Padre, alabamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad maravillosa de poder encontrarnos contigo a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tu interés siempre ha sido salvar a la gente. A veces lo olvidamos, a veces nos dejamos ocupar por el mundo, por sus afanes. Y eso es obra del enemigo también, para que no tengamos tiempo para ti. Pero en esta hora, Señor, reconociendo tu poder y autoridad, te entregamos nuestras vidas para que tú puedas restaurarnos. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas a esta iglesia. Bendice este pueblo Centro Arroyo Hondo. Que tu Espíritu Santo no se aparte de esta iglesia. Que aquí se predique tu palabra con poder y autoridad. Que el enemigo no tenga lugar aquí.
Que si, oh Dios, intenta entrar a este lugar a perturbar a tus hijos, tu santa y bendita palabra, la presencia de tu Santo Espíritu, lo aleje y nos protejas hasta que vengas a buscarnos. Bendice a los amigos que nos escuchan también. Allí donde están, Señor, socórreles. Podemos a veces aparentar tranquilidad, salud y felicidad, pero tú conoces las dificultades de nuestros corazones. Ven, oh Dios, y con esa autoridad divina, socórrenos, sálvanos y restáuranos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.